Cerca de 7 millones de víctimas en Colombia ha dejado el conflicto armado, víctimas que han sido reconocidas desde el año 85. En ese año murió uno de los miembros del M-19, padre de uno de los senadores de la República que hoy nos acompaña, el senador Jorge Iván Ospina. Bienvenido al Noticiero del Senado. Es usted muy amable, muchísimas gracias. Senador, ¿usted se considera una víctima? Sí, pero este es un país de víctimas. Este es uno de los países del mundo que congrega la mayor cantidad de víctimas por una guerra degradada, de largo tiempo, irregular. Desde la muerte de Gaitán hasta la fecha, nuestras ciudades han crecido desde las víctimas. Se han edematizado Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, a partir de los desplazados, a partir de los huérfanos, a partir del pesar y el dolor que genera la guerra. ¿Usted cree que no hay ese número de víctimas que dice, sino que podrían ser muchas más víctimas? Directas e indirectas, muchísimas. El trabajo de reconocimiento y de reparación es lo que hay que adelantar. Donde hay una víctima hay una historia, y donde hay una víctima hay una historia por resolver. En esto nos hace muchísimo daño la impunidad, Azucena. La impunidad que no posibilita quién fue el que determinó una muerte, quién determinó un desplazamiento, cuál es la sanción penal para dicho determinador o cuál es la sanción social para quienes provocaron esta mortandad. Por eso quizás lo más doloroso de todas las víctimas es no conocer exactamente la sanción que tienen los autores de estas víctimas. Iván Marino Ospina, miembro del M-19, murió en sus brazos, su padre. Cuéntenos ese episodio, senador. Es muy difícil, es muy doloroso. Un hombre muy joven, 44 años, vital, enérgico, un hombre líder, un gran estudioso, pero un hombre que decidió confrontar el Estado. Encontró que el Estado colombiano no era un Estado incluyente, los espacios abiertos no eran espacios suficientes para construir un país en paz y de alguna manera asumió la guerra y asumió el fusil. Mi padre entonces murió confrontando el Estado en 1985 en Cali. Y uno lamenta muchísimo que se haya ido tan temprano, que no haya tenido la oportunidad de conocer a sus nietos, que no haya posibilitado conocer los desarrollos que ha tenido Colombia o que no haya encontrado la reconciliación. Y es parte de esas historias que a uno le aprietan el corazón y que definitivamente deben ser superadas. Ese hecho le marcó muchísimo en su vida y lo convirtió en una víctima. ¿Qué hizo usted después de eso? ¿Qué pasó en su vida? Y es mucho más difícil para quienes hemos, digamos, encontrado la orfandad, cuando su padre ha sido un guerrillero, cuando hemos vivido el exilio, cuando me tocó vivir injustamente la cárcel, construir mi personalidad política y mi desarrollo y mi liderazgo. Digamos que yo no tuve nunca un espacio para construir ese liderazgo. Me tocó rodilla en tierra ir tejiéndolo de manera progresiva desde los barrios más populares de Cali. Pero digamos que la vocación de liderazgo de mi padre y lo que él nos había transmitido a temprana edad significó el motor para yo meterme en esto del servicio público y de la actividad política. Eso fue lo que me motivó a ser médico. Eso fue lo que me motivó a concentrarme en Agua Blanca, lo que me motivó a ganar la alcaldía de Cali e igualmente lo que me ha motivado a llegar al Senado. De alguna manera lo que hay por dentro es una necesidad vital de reinventar una Colombia distinta y de entender que su muerte no ha sido una muerte en vano. ¿Se siente usted una persona rebelde frente a esos hechos que ocurrieron? Bueno, no en ese nivel de rebeldía. Mucho más calmado, mucho más tranquilo. Tampoco soy un sujeto, digamos, que viva temeroso de los desarrollos que hay que adelantar en el país o una víctima no activa. No, por el contrario, digamos que la muerte de mi padre en mis brazos, el dolor enorme que significa perder a lo que más se quiere, ha sido para mí un motor de crecimiento y lo que yo encuentro es crecer. Pero mira, Azucena, este país es un país que ha vivido siempre en guerra. Si algo caracteriza a la nación colombiana y a la identidad de los colombianos es que nos hemos conformado desde la guerra,
guerra liberal conservadora, guerra centralista federalista, guerra de los 1000 días, guerra de independencia, guerras revolucionarias de los 60, guerras del narcotráfico. Nosotros hemos conformado al país desde la guerra. El siglo XXI, este siglo que apenas llevamos 2 décadas casi, tiene que ser el siglo de la paz. Y tenemos que darnos la oportunidad de construir nuestra identidad desde la paz, desde la confianza, desde el respeto por la diversidad, por la diferencia, pero claramente también construir la paz desde la sanción social a todos aquellos que han incubado la guerra. Hablando de ese tema, senador, en una víctima, si hay perdón, si hay reconciliación, si hay segundas oportunidades. Sí, tú no te puedes imaginar la capacidad de perdón que tienen las víctimas. Muchas veces quienes asusan la guerra, quienes incentivan la guerra, no han vivido la guerra en su propio cuerpo. ¿Qué hijo de congresista, qué hijo de general, qué hijo de presidente, qué hijo de los grandes empresarios ha ido al frente? ¿Cuál de ellos ha usado el fusil? ¿Cuál de ellos ha conocido la trinchera, ha conocido la humedad, ha conocido la muerte? No la conocen, no conocen la guerra. Han incentivado la guerra, han estimulado la guerra, pero no conocen el dolor y la tragedia que significa agreder la vida. Por eso entonces las víctimas, quienes han conocido la guerra, tienen una capacidad de perdón enorme. Pero también por y para las víctimas es importante conocer la verdad de lo que nos ha pasado. Lo que ha pasado no ha sido generación espontánea, ha pasado por unas élites poderosas negligentes, irresponsables, poco incluyentes, que no saben leer el país y que por tanto no desarrollan el país. A esas élites es a quien más hay que cargarles la mano a la hora de visibilizar a las víctimas. En ese hecho que sucedió y que estamos recordando hoy de la muerte de su padre en sus brazos, ¿pensó usted en algún momento empuñar las armas? No. Realmente yo nunca pensé empuñar el fusil. Mire, yo le cuento. El día que asesinaron a mi padre o que mi padre murió en combate con el ejército, me llevaron, me torturaron, me llevaron a la cárcel, injustamente me metieron 1 año a prisión. ¿Cuántos años tenía? Tenía 16 años. Y nunca se pasó por mi cerebro la venganza como herramienta. La venganza es de alguna manera un sentimiento inferior, es un sentimiento cargado de odio. No, la venganza no puede ser el camino. Lo que sí de alguna forma motiva a mi ser es que a partir de esos episodios no pueden seguir ocurriendo. Y a partir de lo que ha ocurrido en términos de la muerte, uno tiene que ser un constructor de vida y un constructor de paz. Senador, ¿usted cree que su padre se equivocó en algo? Es una pregunta muy difícil, porque en los contextos de los 60 y de los 50, la insurgencia armada era la ruta. Estamos hablando de un mundo bipolar, de una confrontación este-oeste, estamos hablando de una revolución cubana, estamos hablando de una intencionalidad de romper determinados parámetros de gestión y digamos, de cohesionar y dirigir el Estado. Y mi padre entendió que una de esas rutas era la confrontación armada. Una equivocación, no sé, una entrega por el país mejor. Y no fue única, fueron generaciones de muchos hombres que perdieron la vida durante los 60, los 70, los 80, aún ahora, que no debieran perder la vida por algo que hoy se debe resolver por otra ruta. ¿Fue en vano esa muerte, senador? No, porque al final el M-19 logró construir un acuerdo de paz en los 90, porque al final apostamos al desarrollo de una constitución del 91, porque al final hay la elección popular de alcaldes, hay minorías en el Congreso, hay unos espacios de desarrollo que se han venido construyendo. Al final, pues también creo que parte de su historia de rebeldía y de su historia de entrega ha posibilitado que la ciudad hoy tenga cambios a partir del liderazgo que nosotros imprimimos. Senador, muchísimas gracias por estar con el Noticiero del Senado. No, es usted muy amable por la invitación. Soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar.